un líder que hace bien su ejercicio de liderazgo, es un líder que es capaz de realmente ver a una persona también evolucionar, ver a una persona que llega de una manera y sale de otra totalmente transformada y totalmente empoderada y totalmente lista para cosas más grandes. Hola Janet, qué gusto tenerte aquí. Hoy es un día súper especial, pues, porque además pues, de ser una persona líder en la industria farmacéutica, también eres una amiga. Así que me encanta tenerte aquí. Qué bueno que aceptaste la invitación. Qué rico estar aquí, Pati, estar aquí contigo y además porque siempre hemos estado conectados por tantas cosas y que he dicho hoy poder compartir muchas de las experiencias y de la vida y del sector y de todo lo que esta conversación nos lleve a hablar. Bueno, y es importante que vamos a hablar del sector, pero no quiero quedarme ahí, porque quisiera que le contaras a nuestra audiencia un poquito más de ti, que fueras un poquito más allá de Janet de Fifarma para contarnos un poquito de tu historia. Entonces, que yo me la sé, pero me encantaría que la pudieras compartir como la has compartido con todos nosotros. Bueno, Pati, yo siempre cuando me hacen esta pregunta, como te imaginarás, me la han hecho muchas veces y esta respuesta la he ido evolucionando con el tiempo. Siempre la respondo de dos maneras. La primera es la manera en que hoy en día me veo y es, Janet Gija es una alumna de la vida. Yo sí que soy una convencida que la vida es una universidad Lindo. y que uno tiene que ir aprendiendo lecciones, uno va creciendo a partir de las lecciones. Muchas veces esas lecciones y esas circunstancias son positivas y uno aprende del amor, pero a veces son desafíos grandes, fuertes, que la vida te pone y te presenta para que uno realmente haga crecimientos fuertes de tu ser. Entonces, me considero eso, me considero una alumna de la vida, siento que hoy soy parte, yo hoy soy en gran medida resultado de todo lo que he vivido y espero el día de mañana poder decir que soy una persona más evolucionada por cuenta de todo lo que espero seguir viviendo y aprendiendo de todo y de todos. Pero ahora, por supuesto, también voy a dar la respuesta un poco más de lo que ha sido mi vida, para que la gente conozca un poquito más de mí. Hoy lidero FIFARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, Investigación y Desarrollo, muy enfocada en todos los países de la región, trabajando con la industria en todos estos países en donde hay cosas maravillosas, pero también un montón de desafíos. Pero mi vida profesional fue muy marcada por el sector público colombiano. Yo trabajé muchos años con el gobierno de Colombia, tuve una carrera larga en los temas de defensa y seguridad, en épocas en donde tenía Colombia un conflicto armado interno. Fueron 17 años de vida y trabajo en ese sector y mi último cargo en el sector de defensa fue viceministra de Defensa. Fui la primera viceministra de Defensa mujer que tuvo Colombia, con todos los desafíos que eso puede llegar a tener, pero también todos los aprendizajes que adquirí precisamente por ese reto profesional tan grande que tuve en su momento. Cuando salí de Defensa, el siguiente cargo público que tuve fue como directora de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia de Colombia, por casi 2 años y terminé el gobierno siendo 2 años ministra de Educación. Salí del gobierno en el 2018, después de una carrera larga en el sector público, más de 20 años, creo que fueron 25 años. Ahí también tuve algunos cargos en el sector privado, pero muy cortos, pero siempre volví al sector público, una vena pública increíble que me acompañó desde chiquita. Mi gran sueño en la vida era ser ministra de Educación y mira cómo se logró, di una vuelta extraña, pero allá llegué. Pero luego salí y de verdad que siendo ese mi sueño, ser ministra de Educación, cuando salgo digo, ¿y ahora qué? Y el ahora qué venía acompañado con un montón de incertidumbre. Yo tengo una hija y entonces obviamente pues, me tocaba responder por mí, por ella, por mi vida, por lo que seguía. No tenía ni idea qué quería hacer. Me habían hecho un par de ofertas antes de salir del gobierno y yo realmente había tomado la decisión que quería pensar, que quería reflexionar, que quería entender qué era lo mejor para mi vida y mi futuro en ese momento de mi vida. Había ahorrado para vivir 6 meses, entonces me había dado permiso para hacerlo durante 6 meses. Afortunadamente me salió una consultoría que me ayudó mucho a maniobrar en esos meses y no gastarme todos los ahorros que tenía y aparece la oportunidad de AFIDRO, que es la Asociación de la Industria Farmacéutica en Colombia, que tú conoces muy bien. Y la verdad es que yo recuerdo haberle dicho a la vida, también sorpréndeme. Cuando uno le pide a la vida cosas muy específicas, uno está limitando a la vida.
Cuando uno le dice a la vida, yo me quiero sentir de esta manera, quiero llegar a un lugar en donde yo pueda, pero eso es lo que termina pasando y yo lo entendí hace muchos años. Yo lo que le dije a la vida es, yo me quiero sentir así, de esta manera, me quiero sentir productiva, innovando, construyendo, haciendo. Eso es lo que yo quiero sentir. Dame algo en donde yo pueda sentir eso, en donde yo pueda seguir dando de la energía que tengo. Y hubo otros procesos, pero el único proceso que avanzó, que también eso es parte, yo siempre digo que la vida es un baile entre hacer que pase y dejar que pase. Uno a veces es muy terco y la vida a veces le dice a uno, no, Sí. que por aquí no es. Y el trabajo que me salió, que todo fluyó, fue a Fidro, donde fui muy feliz durante 3 años largos. Y luego pasé a FIFARMA a liderar la industria desde la región. Y aquí sigo creciendo, enfrentando retos, teniendo todo tipo de desafíos personales, profesionales, de todo tipo, pero al final de cuentas construyendo. Me encantan varias cosas que has dicho y me voy a devolver a ellas. Em, la primera pregunta que te tengo acerca de un poquito de lo que dijiste es, fuiste la primera mujer ministra de Defensa, también la primera en FIFARMA. ¿Te has puesto a pensar qué quiere decir eso, ser siempre, seguir repitiendo ese patrón de seguir siendo siempre la primera que está abriendo un camino? Uy, qué pregunta tan grande, pero me encanta la pregunta porque más seguramente a ti te ha pasado también en algunos escenarios lo mismo. Y yo creo que ahí básicamente la vida me está dando una oportunidad de mostrar que sí es posible, que uno todo lo puede hacer, que realmente las únicas barreras son las que están en la mente de uno. Esas son las únicas barreras que existen en la vida. Y yo recuerdo cuando yo llegué a ser viceministra de Defensa, un par de años antes, un general de la República, yo en ese momento era directora de Planeación y Presupuesto del Ministerio, un general de la República se me acercó y me dijo, usted tiene todo el perfil para ser viceministra, pero que le quede claro que usted nunca va a ser viceministra. Porque aquí nunca va a ser una viceministra, aquí nunca va a haber una viceministra mujer, nunca. Así me lo dijo, pero me lo dijo de frente. Es más, si el hombre llega a ver el podcast, él sabrá quién es, porque recuerdo perfectamente cuando me lo dijo. Y yo me acuerdo que mi respuesta fue, no puede ser, porque aquí ya hubo una ministra de Defensa mujer. Y me dijo, no, no se equivoque, los ministros son políticos, los viceministros son técnicos. Y para usted ser viceministra tiene que estar preparada, saber de armamento y munición más que nosotros, saber de conflicto armado, saber de estrategia. Y yo tenía una maestría en estudios de guerra, que la había hecho en Londres. O sea, yo sí venía preparada. Y eso que fue lo único que hizo fue decir, lo único que yo hice con esa información fue, me tengo que preparar más, tengo que entregar más, tengo que realmente ganarme ese lugar, pero sobre todo yo confiar en mí, porque uno al final de cuentas, yo aprendí en la vida que uno no es que, o sea, uno no tiene que mostrarle nada a nadie, uno solamente tiene que mostrarse las cosas a uno mismo y confiar en uno. Y yo necesitaba todos los elementos para tener tanta confianza en mí, para poder llegar a ese cargo y hacerlo como lo hice y hacerlo bien. Y yo creo que en ese momento de la vida, yo me atrevería a decir, y creo que los que trabajaron en el sector defensa lo pueden confirmar, nadie sabía más de munición, armamento, motores de aviones, de helicópteros, fragatas y que yo. Aprendí de todo eso. Uno en la vida puede aprender de lo que sea. Y lo mismo pasó cuando llegué a FIFARMA. Una de las cosas que yo nunca le he tenido miedo a lo nuevo. Bueno, yo sí le he tenido miedo a lo nuevo. Ahí voy a corregir. Uno sí le he tenido miedo, pero no, el miedo nunca me detiene, que eso es otra cosa. Miedo lo he tenido todos, pero el miedo nunca me ha detenido. Entonces a mí me dicen FIFARMA así grandes, Latinoamérica, y yo dije, qué susto, Brasil, México, aprender esos países que yo no... Pero hagámosle, aprendamos, preparémonos. A mí me preguntan cuál es la clave para enfrentar ese tipo de desafíos, la preparación. Y a mí me da pena a veces decirse a las nuevas generaciones que son a veces un poquito más cómodas que lo que o sea, nosotros creo que a veces nos sobreactuamos, pero creo que de sobreactuarnos ahora vemos a nuevas generaciones como muy relajadas. Y yo les digo, la verdad es que por ahí no pasa el éxito. El éxito sí requiere mucho trabajo y mucha preparación. Y muchas desveladas. Yo recuerdo, mi hija muchas veces me vio levantada a las 3, 4 de la mañana preparándome para algo. Y me dice, mamá, pero si ya tú te lo sabes, le dije, no, es que no me importa, yo me lo puedo saber, pero siempre voy preparada a todo. Y creo que eso también es parte como la tarea. Entonces, la respuesta corta a esa pregunta, porque ahí la larga es, siempre me ha dado miedo a enfrentar todos esos retos. Siempre lo he hecho preparándome, haciendo todo lo posible, pero también creo que la vida me ha puesto a mí en un rol en donde sí siento como una responsabilidad de mostrarle a todos, se puede, la única barrera es la mental y hay que prepararse para uno lograrlo y hacerlo bien. Me encanta que lo digas porque alguna vez yo también reflexionaba en una pregunta que me han dicho de cómo haces con el síndrome de impostor. Le dije, más que el síndrome de impostor, yo creo que es eso, es un llamado de tu cuerpo que te dice estás asustado y no lo tienes que tomar como un síndrome, como algo malo, sino una oportunidad para prepararte un poquito mejor, preguntar, ir más allá, aprender otra cosa. Aprender cosas nuevas. A mí ese término de síndrome del impostor
no sé si me gusta o no me gusta, no voy a ponerlo a catalogarlo. Yo nunca lo he tenido en mi vocabulario, ese concepto realmente. Yo lo que creo es que sí hay miedos en la vida y yo siento miedo todos los días de mi vida. Yo hasta antes de este podcast tenía un poquito de miedo. Uno siempre tiene mieditos y esos miedos lo único que están ahí es para que uno se prepare más, tenga más disciplina, para que uno tenga, pues para que uno se conecte más también hasta con lo que uno es y uno diga, bueno, ¿el miedo de dónde me viene? Y ese de dónde me viene el miedo tiene un montón de respuestas y un montón de trabajos que yo ya he hecho en la vida, pero que me tocará seguir haciendo porque eso no se acaba, eso no se acaba. Bueno, y que eso está conectado con un poquito de lo que dijiste de esta mentalidad de siempre estar aprendiendo. Pero hay una cosa que me causó curiosidad de lo que dijiste de aprender, y es, entre más uno sube en un cargo, lo que normalmente le pasa a las personas es que creen que todo lo saben. ¿Cómo haces para, a pesar de ir subiendo y sí, ser considerada una experta, hoy probablemente eres una de las expertas en farmacéuticas aquí, para poder seguir manteniendo la mentalidad de aprendizaje? Uy, Pati, yo la verdad no sé dónde me viene un poco esa sensación de que uno siempre tiene que hacer las cosas mejor. Yo al final tengo como un elemento en mi ser que siempre me dice, siempre se puede hacer mejor, siempre hay más para aprender, siempre hay más para conectar, siempre hay más para escuchar. Porque yo creo que cuando uno va creciendo en lo profesional, uno de los primeros errores que cometen los líderes es que dejan de oír, porque creen que se las saben todas. Y es cuando uno más tiene que oír. Cuando uno sí quiere seguir creciendo, tiene que ver más, observar mejor. O sea, yo siento que la vida me ha enseñado eso, pero para mí, en mi caso particular, creo que yo no sé si la palabra es humildad, porque es que la humildad a veces se siente como algo como, yo creo que es saber primero que yo no me las sé todas, pero esa humildad mía viene de un trabajo espiritual que yo empecé a hacer hace muchos años. Un trabajo espiritual que de hecho empecé a hacer en el momento en el que más retada me empecé a ver en lo profesional, que fue cuando me nombraron viceministra de Defensa. En ese momento yo entendí que si yo quería seguir siendo Janet Gija, que si yo quería seguir conservando mi esencia, yo tenía que aprender a mantener mi centro, aprender a mantenerme donde yo tenía que estar, una persona normal, que tenía un cargo grande y que el día de mañana iba a salir de ese cargo, iba a volver a ser una persona normal sin ese cargo. Entonces, tenía que siempre estar conectada a mí, a mi esencia, a lo que yo era, a lo que me hace la mamá, la hermana, la hija, la esposa en su momento, hoy soy divorciada, pero la esposa en su momento, la amiga, y yo empecé un camino de trabajo espiritual muy fuerte que aún hoy sigo. Yo esta mañana hice una meditación de un curso que estoy haciendo de espiritualidad. Siempre estoy en ese permanente trabajo como de estudiar, de conocerme más, de conectarme con mi sabiduría interior y de saber quién soy, que creo que al final de cuentas ningún ser humano debería perderse esa oportunidad de conocerse más. Lindo, lindo, y además me conecta perfecto con la siguiente pregunta, que es, ¿qué dirías tú que entonces es tu propósito de vida? ¿Por qué te Mira, levantas por la mañana? esa pregunta me fascina, la he contestado muchas veces en la vida y les voy a confesar que en una época esa pregunta me causaba angustia. ¿Así? Oh, hace 10 años a mí me preguntaban cuál es tu propósito y yo no tengo ni idea. Imagínate, yo había trabajado en temas de defensa, había trabajado en temas de ciencia y tecnología, había trabajado como ministra de Educación, había trabajado en el sector público en varias organizaciones, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Ideas para la Paz. Yo tenía un cúmulo, había estudiado economía, un par de maestrías en ciencia política, una en estudios de guerra. Imagínate, o sea, a mí me preguntan cuál es su propósito y uno como dice como, ni idea. Pero la respuesta la tuve siendo ministra de Educación. Óiganme esta historia, que de verdad es la historia más divina, la he contado muchas veces, pero siempre que la cuento me acuerdo de ese momento y digo, realmente esa es la verdadera lección que todos deberíamos entender. Cuando yo llegué al Ministerio de Educación, conocí a Martica. Martica era la señora que servía los tintos y era la persona encargada de la cafetería del despacho del ministro, viceministro y de algunos directores. Y esta mujer, desde el primer momento, seria ella, porque muy seria, ella llegaba, ¿cómo le gusta a usted el café? Pero dígame, ella realmente muy interesada en conocer cada persona que llegaba del equipo nuevo, cómo le gustaba el café. Y usted quiere que a media mañana le traiga la almojábana, un pan de bono, Orientadas. pero muy, 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 muy enfocada en eso. Y todo el tiempo, yo iba a trabajar casi todos los sábados, y yo llegaba los sábados y Martica iba. Yo un día le dije, Martica, pero no tiene que venir un sábado.
aquí hacer café puede hacerlo cualquiera prende la máquina de café y tomamos café, o sea, realmente para que, si ustedes vienen, yo vengo, yo quiero atenderlos a ustedes y que ustedes puedan hacer bien su trabajo. Y esa era la manera de trabajar de Martica de todos los días. Un día, ya tal vez pasado un año en el ministerio, estábamos en una reunión de equipo directivo, que en mi equipo directivo éramos como 30 personas. Era todo en una sala de juntas muy grande y esta mujer llegó a servirle el café a cada uno y trajo almojábanas y pan de yucas. Y recuerdo que en un momento dado alguien estaba hablando y yo, que siempre trato de concentrarme en la persona que está hablando, fue a observar a Martica. Y Martica, a cada quien le servía el café como le gustaba, si tenía azúcar o no azúcar, crema o no crema. Sabía exactamente que al uno le gustaba el almojábana, al otro le gustaba era el pan de bono. O sea, ella sabía todo de las 30 personas que estábamos ahí. Entonces yo paré y le dije, ay, Martica, venga, yo necesito preguntarle. Cuéntenos, ¿de dónde saca usted este amor por el trabajo? Y me dice, ella se me queda mirando como extrañada con la pregunta y la respuesta fue, fácil, yo trabajo por la educación de este país y no hay nada más importante que la educación de este país. Y yo le dije, pero además yo lo estoy contando y a mí me pongo sensible cuando cuento esa historia porque me acuerdo todavía del tema. Y yo le digo, no, explíqueme cómo es eso. Quiero que me cuente usted por qué dice que trabaja por la educación de este país. Me dice, mire, todos ustedes acá están, aquí yo los estoy oyendo trabajando porque los niños, que el tema de que los niños están en las aulas de clase, salen los unos a La Guajira, al Chocó, todos están aquí enfocados en ver cómo solucionan este gran tema de la educación. Y yo necesito que ustedes estén bien. Yo soy la encargada de que ustedes estén bien. Es decir, que si ustedes están bien, la educación de este país está bien. Y yo soy la que logro que ustedes estén bien. Yo en ese momento me acuerdo que la reflexión que le hice a todos los que estaban ahí presentes es, ya entendí lo que es el propósito de la vida. Es el sentido que uno le pone a lo que hace. El sentido que uno le pone a lo que hace. Ese es el propósito. Y por eso el propósito, al final de cuentas, es ese sentido. Entonces, si tú me preguntas a mí ahora, he tenido muchos propósitos, si se quiere, porque cada reto que la vida me pone, le pongo un sentido distinto. Y cada cosa que te pone la vida por delante tiene un sentido. Hoy mi sentido es trabajar por una mejor salud en esta región, para que los pacientes realmente tengan un acceso oportuno a los medicamentos innovadores, para que los tratamientos sean los mejores posibles en el mejor tiempo. Ese es mi propósito hoy. Hace unos años mi propósito era que los niños estuvieran en el aula de clase, que la calidad educativa en Colombia fuera tal que la gente pudiera realmente tener miles de oportunidades. Es el sentido, pero también hay sentido al reto que te pone la vida. Claro. Yo recuerdo cuando tuve el paro de FECODE, que fue uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida profesional. 37 días, el país paralizado, no solamente la educación, el país paralizado. Y yo con ese reto yo decía, aquí hay una lección para el país, para la educación, pero también hay para mí. Entonces, ¿qué sentido le voy a dar a esta lección, a este momento de la vida y a esta lección que la vida me está dando? Entonces, cuando a mí me hablan de propósito, antes, como te digo, antes me mortificaba porque pues hay gente que dice mi propósito es ser cura, ser músico, ser futbolista, pero es que la mía es más enredada. La mía es mucho más enredada, pero por eso hoy en día ya no me enredo y le digo también a las nuevas generaciones cuando tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, les digo, no se enreden. Es el sentido que le ponen a lo que hacen. Es el sentido de cada día. Eso realmente es el propósito. Y así vivo yo mi vida. A cada cosa le pongo su sentido. Esto tiene un sentido. Divino, y sí, y yo diría además, me atrevería a decir que solamente poder inspirar un par de personas que lo vean ya tiene todo el sentido del mundo. Exactamente, exactamente. Y con esa frase me voy a quedar siempre acordándome de Martica. De Martica y de cómo le da uno sentido a todas las cosas. Lindísimo, Janet. Entonces después de dejarnos con esa inspiración, voy a pasar a la siguiente tema que quisiéramos conocer de ti y que está muy alineado con parte de lo que has estado hablando ahorita y es, ¿cómo describirías tú cómo lideras? Mira, yo hoy en día puedo decirte que yo lidero igual que como vivo. Ajá. y eso es bueno. Eso probablemente es bueno hoy en día, pero yo no sé si... Claro, porque es que uno, digamos, ya tengo 50 años. Digamos que hace 30 años no me atrevía a decir eso. Pero, ¿a qué me refiero? Digamos, yo lidero en equipo. Creo siempre que todo se hace en equipo. Y mi vida también es una vida, si lo llevo a la parte de mi vida, yo veo mi vida muy conectada con los seres humanos. O sea, coherente, yo creo que además. Entonces, exacto, es parte de lo que intento. Yo lidero desde la expansión. ¿A qué me refiero con eso? Yo siempre quiero más.
Siempre quiero más. Mi gente a veces me dice, pero ¿hasta cuándo lo vas a pedir más? Y yo eso lo aprendí de mi mamá. Yo creo que un rasgo de liderazgo importantísimo para los líderes, sobre todo los que yo más admiro, es Ujú. la mente expansiva, esa mente capaz de ver más allá, de imaginarse más, porque además eso es lo que te da la capacidad de crear. Si tú no tienes esa mente expansiva, ¿tú cómo vas a crear cosas nuevas? ¿Dónde sale la innovación? La innovación sale de una mente expansiva, de una mente que piensa que es capaz de todo. Entonces, yo lidero también desde ese lugar de mente expansiva, lidero mucho desde la conexión humana. Yo creo que no hay el profesional separado de la persona que llega a su casa y es mamá y papá. Yo creo que uno es una persona, uno es un ser humano. Antes de llegar acá a grabar el podcast, estaba con una persona de mi equipo y me dijo, tengo que ir al médico. Y yo, ¿qué te pasó? Cuéntame qué, pero para mí cualquier cosa que pase con una persona de mi equipo es importante. No, dividir lo profesional de lo humano a mí me parece absurdo. Me parece que por ahí no. Entonces, para mí, el liderazgo también pasa por una conexión humana en todos los ámbitos. Además, cuando una persona no está bien en su vida personal, no está bien en su vida profesional. Entonces, para mí es muy importante también, digamos, liderar desde esa conexión humana. Lidero desde una faceta también que es muy retadora, pero que al final de cuentas yo creo que es tal vez como mi sello, y eso me lo dice la gente que ha trabajado conmigo, y es realmente siempre llevo a la gente a sus límites, en el buen sentido de la palabra. Como tengo esta mente expansiva, siempre le digo a la gente, tú puedes, hazlo. Delego mucho, estoy muy pendiente, no soy de las que delego y suelto, delego y estoy pendiente y hago seguimiento, pero siempre les digo, se puede más, hazlo más, lo puedes hacer mejor. O sea, siempre lidero, porque además creo que uno como líder tiene que, vuelvo a lo mismo de la expansión, siempre tiene que ver es el potencial en la gente y el potencial en el equipo. Entonces, parte de lo que intento con el liderazgo es poder lograr que cada persona crezca lo que más pueda. Creo que un líder que hace bien su ejercicio de liderazgo es un líder que es capaz de realmente ver a una persona también evolucionar, ver a una persona que llega de una manera y sale de otra totalmente transformada y totalmente empoderada y totalmente lista para cosas más grandes. A mí no me importa cuando la gente se me va a una mejor oportunidad. Es más, soy la primera que festejo. Siempre le digo, ¿dónde te firmo? Porque siempre que una persona se me va a una oportunidad mejor, le digo, me encanta, porque al final de cuentas es parte de la evolución que tenía que darse precisamente en este ejercicio de liderazgo en el que estamos. Sí, y me encanta lo que dices porque una de las cosas que a veces yo creo que, bueno, en mi caso disfruto muchísimo es ver a los o sea, a los que has tenido a cargo, a las personas que han, Sí, o sea, con las que has trabajado crecer. sí, es lo más divino. Es lo más lindo. Es lo más lindo. Y eso creo que al final, por eso también hablo mucho de la parte humana, pero yo creo que al final el líder se nutre es de ver cómo la gente que está alrededor de uno va creciendo y cómo incluso lo superan a uno. De Claro. qué felicidad. Y además porque, digamos, a medida que uno va avanzando, uno se quita todo el tema uno aprende a quitarse todo el tema de los egos. O sea, uno ya lo que dice es lo que quiero es que a todos nos vaya bien. Y además creo que eso, como mujeres, Pati, tú y yo lo hemos vivido mucho como mujeres, creo que también tenemos mucho que ayudar y promover a otras mujeres. Porque si algo pasa con mujeres a diferencia de hombres es que, y eso lo he visto yo porque he trabajado con equipos combinados toda la vida y he podido, suena horrible cuando uno dice comparar, pero he podido realmente comparar facetas y las mujeres dudamos mucho de nosotras mismas. Tenemos una faceta de falta de confianza en nuestras capacidades. Los hombres son un poco más seguros típicamente, a las mujeres nos cuesta más. Entonces también parte de la tarea como líderes, si me preguntas qué trato de hacer es a las mujeres decirles, ustedes pueden. Aquí no hay ninguna barrera de nada. O sea, aquí el único problema es lo que te has dicho a ti misma. No hay otro problema en la vida. El único es lo que te dijiste. El momento que cambies lo que te dices a ti mismo, cambia todo. De hecho, hay una frase famosa que dice, las historias más importantes son las que uno se cuenta a uno mismo. Exactamente. Y yo sí que creo en eso. Yo misma me cuento un montón de cosas buenas y no tan buenas. Adicionalmente, a mí en una de estas charlas de Empodera, que tú eres parte de la Junta de Empodera, me acuerdo de Marta de Mederi, que ahora dirige Mederi, que un día dijo, el éxito es infinito. Es verdad. Mente expansiva. El éxito es infinito. Bueno, además cada uno tiene su propia definición de éxito. Exacto, y todos cabemos ahí. Exactamente, exactamente. Qué chévere. Y de esta forma de liderar, ¿tú qué dirías que te marcó para llegar a este punto? O sea, para llegar a este tipo de liderazgo del que estás hablando. Mm, Tal vez varias cosas. Primero, liderazgos que yo vi, que admiré y los que no Ok, admiré. ejemplo. Entonces, por eso también uno tiene que ser consciente del ejemplo que uno está dando. Sí, de Porque acuerdo. siempre
todos los seres humanos estamos observando. Tuve líderes que sacaron lo mejor de mí. Tuve líderes que me empujaron a hacer lo que yo hoy en día, en gran medida lo que yo soy hoy en día, lo que yo soy hoy en día. Entonces, y ahí uno va viendo, yo quiero hacer esto con la gente que está conmigo. Esto no lo quiero hacer cuando veía cosas que tal vez no me gustaban tanto. Entonces, lo primero es el ejemplo, la inspiración y el ejemplo. O sea, realmente creo que esa fue uno de los primeros elementos que fueron formando un poco digamos, el tipo de liderazgo que yo ejerzo hoy en día. Segundo, sin duda, lo que he estudiado. Yo sí estudié liderazgo, porque claro, yo fui jefe, no sé si líder, pero sí fui jefe a los 24 años la primera vez. Subdirectora de Defensa y Seguridad en Planeación Nacional. Yo era muy chiquita, tenía un equipo de 5 o 6 personas, pero yo llevaba 3 años de vida laboral. Claro, en esos 3 años había trabajado mucho, había mostrado que era capaz, pero cuando te ponen la primera responsabilidad de manejar gente a los 24 años, pasan cosas hasta que me dio alopecia areatas. O sea, esto es de la vida real. Me dio alopecia, porque no supe manejar estrés, no dormía para poderlo hacer bien, me sobreactué, muchas veces me he sobreactuado, a veces me sigo sobreactuando, cada vez menos, pero todavía. Y digamos que eso me llevó a que no solamente tenía que ir aprendiendo de los que veía, sino también ir estudiando de liderazgo. Y entonces empecé a estudiar de liderazgo. Amo Ronald Heifetz, me encanta Juan Carlos Eichholz, hay unos libros de Ryan Holiday que hablan de liderazgo, o sea, sobre todo hay temas de inteligencia emocional que hablan de liderazgo que también me encanta. O sea, empecé a estudiar y empecé a leer de liderazgo, hice varios cursos, entonces creo que también esa es otra manera de nutrir y nutrir mi forma de liderar. Pero ¿cómo lo implementaste? Porque yo te voy a decir que yo he tenido un par de jefes que leen un montón, pero no, yo sí te puedo decir, Pati, que yo soy una alumna aplicada que soy capaz de implementar. Entonces, por ejemplo, cosas como métodos de liderazgo. Entonces, porque claro, entonces hay autores y hay profesores que te enseñan métodos de liderazgo. Y al final el método, uno nunca copia y pega. Uno adapta. O sea, uno aprende y adapta. Entonces, yo eso lo hice mucho. O, por ejemplo, nunca se me olvidará algo que aprendí de Ronald Heifetz, profesor de liderazgo de Harvard, cuando él siempre nos decía, súbete al balcón. Esa frase de él a mí me marcó y lo aplico todo el tiempo. ¿Y a qué se refiere Heifetz con subir al balcón? Y dice, cuando hay un problema muy grande, cuando hay una situación, un desafío grande en una organización, muchas veces estamos tan metidos en el problema que no somos capaces de ver por dónde solucionar el problema. Si nos subimos un poco, si nos elevamos y lo vemos desde el balcón, como si estuvieras en un balcón, lo ves desde arriba y eres capaz de mirar muy distinto el problema. Desde donde miras el problema, cambia las perspectivas del problema. Y yo cuando lo explico, siempre se lo explico a la gente de esta manera, porque él lo explica así, pero yo lo explico de una manera muy distinta. Yo digo, imagínense que hay un trancón y que ustedes están en la mitad de un trancón. Y ustedes van por la 26 aquí en Bogotá, hay un trancón horrible y ustedes van mirando, pero ustedes están en medio del trancón. Entonces ustedes no saben qué hay que hacer para que el trancón se resuelva. Si tú te subes a un helicóptero y miras desde arriba, tú dices, si yo muevo este carro, el trancón se soluciona. Entonces, yo siempre a veces le digo a mi equipo, no es súbanse al balcón, sino súbanse al helicóptero porque estamos en un trancón. Le digo mucho al equipo eso. Entonces, eso, por ejemplo, lo aprendí de Ronald Heifetz. Cosas porque es algo muy fácil de implementar en la vida diaria. Estás en un problema en la compañía, tienes un problema realmente complejo, súbete al balcón, porque si te quedas ahí adentro de la locura, no vas a encontrar la solución. Entonces, tipo de cosas que yo fui aprendiendo mucho. O, por ejemplo, de Juan Carlos Eichholz, uno que me encanta, de hecho tiene un libro que no me acuerdo el nombre, pero te lo puedo mandar, que él siempre dice, las organizaciones no pueden crecer en un estrés excesivo, pero tampoco van a crecer si no hay algún grado de estrés. Entonces, siempre ese justo medio. Entonces, él te explica de eso. Entonces, cuando tú sientes que estás en un momento, una organización, que están en un nivel, pero además eso es como pero eso hasta como ser humano. Cuando tú como ser humano estás en un nivel de estrés grande, estás en modo supervivencia. Entonces, cuando estás en modo supervivencia, no hay nadie que pueda crear. Lo mismo al contrario, cuando estás muy cómodo. Exactamente. Entonces, tienes que tener... Zona de confort. Tienes que tener un balance. Yo siempre digo que la magia de la vida siempre está en el centro, siempre, en todo. Entonces, cuando tú encuentras ese punto medio, encuentras finalmente, digamos, la manera de detonar mucho de lo que puede hacer una organización. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo armé este estilo de liderazgo, ejemplo, lo que he estudiado, pero sin duda también conectarme conmigo
y encontrar cuáles son esos elementos o facetas mías que yo también quería traer a este ejercicio de liderazgo. Y por eso también te decía en algún punto, cómo ejerzo el liderazgo, también igual que cómo vivo la vida. Entonces, esas facetas mías son, yo soy muy humana porque yo soy así, o sea, como me ven, o sea, aquí lo que ven es lo que hay. Entonces, digamos que no sé tener máscaras en la vida porque, de hecho, a mí alguien me hablaba el otro día de networking y yo voy a decir una cosa que va a ser malísimo para este podcast y es, yo no creo en el networking, yo creo en las conexiones humanas, realmente. Y yo lo que he tenido en la vida son personas con las que he conectado también, que he hecho amistades y hoy en día en mi vida profesional tengo tantos amigos que ya ni siquiera son amigos de la vida profesional, son amigos. Son personas con las que yo cuento, que saben que cuentan conmigo, que nos conversamos, yo muchas veces he tenido problemas profesionales y he llamado a mis amigos que he hecho en el mundo profesional a decirle, ¿cómo harías tú en una situación de estas como la que estoy viviendo yo? Entonces creo en la conexión humana y eso es parte de mi sello en el liderazgo y digamos que lo dije hace un rato y digamos lo repito, creo que es tan esencial en mi ejercicio de liderazgo. En el de otros de pronto no tanto, pero en el mío definitivamente sí lo es. Entonces uno va creando su estilo de liderazgo también muy el de uno. Uno lo va sacando de otros, pero también es el de uno y ese es el que yo hoy en día... No, así como el podcast, perspectivas auténticas. Exacto, exactamente. Es también ser fiel a uno, esa es la autenticidad, porque es que de todas las otras personas ya están cogidas, el único que no está cogido es el de uno, o sea, ese es el único. Tú ahorita mencionaste algo y de la perspectiva de helicóptero, ya, mirado desde arriba, pero eso requiere también que tú puedes identificar el problema. Sí, perfecto, ya sabes qué es lo que tienes que mover. Pero algunas de esas decisiones son bien difíciles. Muy. ¿Cómo haces para tomarlas? Yo creo que siempre en la vida, para tomar decisiones, yo creo que el ejercicio de liderazgo es un ejercicio de tomar decisiones. Todos los días. Bien dicho. Fáciles y difíciles. Ese es el ejercicio de liderazgo, cuando vas a tomar decisiones de estrategia, decisiones de acción, siempre son de personas, siempre es tomar decisiones. Entonces, siempre, digamos, las decisiones en el liderazgo muy, muy relacionadas con tu propósito. O sea, yo siempre le digo a las personas, cuando tenemos que tomar una decisión compleja, hay que pensar en el propósito superior que tienes. Esa es la primera, ese es para mí el elemento que siempre está vigente y es cuál es el propósito y lo estamos cumpliendo sí o no. Entonces, yo recuerdo que a mí hace poco alguien me dijo, ¿por qué tomaste esta decisión tan fácil? Porque pensé en Fifarma, no pensé en nada más. Pensé en cuál es el propósito de Fifarma. Entonces, me quedó fácil tomarla. Algunas no son tan fáciles, porque algunas sí tienen un montón como de, incluso hasta a veces uno siente como contradicciones internas. O sea, hay decisiones muy complejas de la vida. Pero segundo, digamos, ya pasando como al terreno un poquito más complejo, información. Siempre se requiere buena información. Además, tú no puedes solucionar un problema si no tienes un buen diagnóstico. Y para tener un buen diagnóstico tienes que tener buena información y buenos datos en general, información en general. Pero también tengo que decir que yo sí he desarrollado con los años también mucho de mi intuición. Y yo también creo que al final de cuentas, en la vida, vuelvo al punto, hay un punto medio en donde confluye los datos, la información y la intuición. Y normalmente cuando tomo una decisión en donde hay una combinación adecuada de esas, sale bien la decisión. A veces cuando no sale bien, siempre digo, algo ahí no me funcionó. O no voy a mi intuición. No me escuché. Porque es que uno tiene que escuchar y escucharse. Entonces, finalmente, la información es escuchar de afuera, porque se necesita, y la intuición es escuchar de adentro. Y a veces cuando eso, porque muchas veces a veces son contradictorios. Sí. Entonces uno tiene que ahí mirar a ver a qué le da más peso. Y eso requiere mucha... Pero es que los líderes se hacen, no nacen. Porque es que uno con los años y con el conocimiento y con la experiencia también va nutriendo la intuición y va sabiendo qué oye y qué no oye. Entonces hay un poquito de todo. Sí, eso me hizo recordar una vez que yo en mi afán de crecer chiquita le preguntaba a mi jefe, ¿pero qué me falta? ¿Pero qué me falta? Y él me contestaba, tiempo. Exacto. Es que, que en ese momento me parecía como... Sí, porque sí, nosotros chiquitos hicimos muchos cargos altos, entonces uno ya quería sabérselas todas. Y qué delicia en la vida. Hoy en día, imagínate que hoy en día yo digo, qué rico que no me las sé todas. Yo en ese momento me las quería saber todas. Y hoy digo, qué rico que no me las sé todas y que sigo aprendiendo. Qué rico. ¿Cierto? Qué delicia, todo lo que me falta para aprender, pero en ese momento, ¿qué tal el desespero en el que uno entraba? Sí, desesperado. Esto se llama madurez. Sí, esto se llama madurez. Bueno, ya entrando un poquito en temas de salud, cuéntanos, ¿cuál es esa visión que tú tienes de salud? ¿Y cómo crees que la podemos construir? Ay, estamos en un momento tan desafiante, digamos, sobre todo en nuestro país, que cuando uno habla hoy en día de salud, incluso uno siente un gran reto por delante. Pero yo creo que
si uno va al sentido más filosófico, si se quiere, es increíble cómo a veces las cosas más obvias son las más difíciles como de comunicar o de, no sé, de hacer que la gente realmente las entienda. Pero creo que la salud es la esencia de todo, de todo. Sin salud realmente no hay nada más. Entonces, priorizar la salud es priorizar todo, priorizar la vida, el desarrollo, priorizar incluso la productividad. Nosotros en FIFARMA hicimos un estudio hace poco sobre la carga socioeconómica de las enfermedades y era mostrar cómo cuando uno no invierte adecuadamente en salud hay un efecto brutal en la productividad. Entonces, yo al final lo que creo es que las sociedades más avanzadas han entendido la importancia de priorizar la salud, lo han puesto en el centro de su desarrollo y lo han entendido como un eje esencial del bienestar social. Es que sin salud no hay bienestar social y las sociedades desarrolladas necesitan bienestar social. Entonces, mi visión es un poquito, como digo, filosófica, pero al final de cuentas creo que hacia allá tenemos que movernos en nuestra región. No solamente hablando de Colombia, hacia entender que no hay nada sin salud. Y ojalá hacia allá nos podamos mover en nuestras sociedades. Pero además eso me abre para la siguiente pregunta, porque creo que coincido completamente contigo. Pero normalmente esa conciencia se la dejamos es a los que hacen política, a los que hacen reglamentación. ¿Cómo harías tú para que pudiéramos como sociedad evolucionar en la educación en salud? O sea, ¿qué crees que podría para que la gente esté mejor informada, más empoderada? Yo creo que se pueden hacer varias cosas. Yo siempre tengo una frase, la digo bastante, y es, quienes tenemos estos cargos de responsabilidad, tenemos que entender que hay temas en la vida que hay que comunicar, comunicar y comunicar. Y solo cuando nos estamos cansando es que está llegando a la gente. No nos podemos cansar de persistir. Por eso siempre digo que el bien supremo es la disciplina. La disciplina para todo en la vida, o el talento supremo que uno tiene que desarrollar. Entonces, lo primero que yo diría es, quienes estamos en estos cargos, saber que tenemos una responsabilidad de realmente mostrarle a todos los demás la importancia de involucrarnos en algo que es tan importante como la salud. Y que todos somos parte de esto. Y que todos somos parte de la construcción y de la solución. Entonces, eso es como lo primero que diría. Pero lo segundo, también tenemos otra responsabilidad, creo que aquí compartida con muchos, pero es comunicar de manera más sencilla. A veces somos Sí. súper enredados para dar mensajes. A veces creemos que estamos hablando de cosas que se entienden fácil y cuando vemos no se entienden fácil. ¿Para qué fácil si se puede difícil? Exactamente, para qué fácil se puede difícil. Entonces esa frase me encanta porque aplica y es muchas veces realmente complejizamos los mensajes de una manera que hace muy difícil que la gente pueda utilizar esa información para poder gestionar. Entonces creo que hay una tarea y yo veo a la sociedad civil en América Latina, a mí no me gusta hablar de pacientes, porque los pacientes es la persona que en un momento dado tiene una situación de Todos salud. somos pacientes en algún punto. Pero a mí me encanta hablar de sociedad, porque es que al final de cuentas la salud es un tema de la sociedad en general. Y la sociedad, todos debemos saber que la salud no se la podemos dejar a los gobiernos. La salud tenemos nosotros que empoderarnos a entender que tenemos que crear sistemas de salud adecuados para nuestra sociedad, para la prevención, para diagnósticos tempranos, para tratamientos oportunos. Tenemos que empoderarnos nosotros. Entonces creo que ahí hay una tarea en la que tenemos que seguir quienes estamos acá. ¿Cuál sería para ti ese papel que van a empezar a jugar estas tecnologías emergentes? O sea, sí estamos hablando de inteligencia artificial, pero en realidad es mucho más que eso. Sí. A mí, yo siento que son una herramienta brutalmente poderosa. A mí me encantan. Yo soy fanática de la tecnología, soy fanática de la innovación. Hoy en día, además me encanta un libro de un autor que se llama Stephen Johnson, que se llama Extra Life. Ajá. Y el libro habla de una cosa, a mí me encanta ese término, dice, la innovación se trata de las cosas que ya no pasan. Ojo con ese término, la innovación se trata de las cosas que ya no pasan. Por eso, a veces damos muchas cosas por sentadas. Entonces, ¿de qué hablaba él? El cinturón de seguridad. A uno se le olvida cuando crearon la innovación del cinturón de seguridad y uno se le olvida lo que era la vida antes del cinturón de seguridad y cuánta gente se moría. Pero hay una incluso más increíble y es la nevera. A uno se le olvida que antes de la nevera la gente se moría de intoxicación todo el tiempo, que no había cómo guardar la leche. O sea, los antibióticos. A uno se le olvida que la vida antes de los antibióticos era otra cosa.
y a uno se le olvida lo que era la vida sin la anestesia. Las vacunas. Y las vacunas. Pero ¿qué tal la anestesia? Yo digo la anestesia porque yo digo, uno, ¿cómo entra a una sala de cirugía sin una anestesia? O sea, uno se trata de las cosas que ya no pasan. Entonces, lo que yo digo es, Qué imagínense. chévere ese concepto, Me no lo había pensado encanta, así. me encanta. Cuando yo me leí el libro, a mí eso fue como un wow. Entonces, Wow. yo lo he dicho en varios eventos, porque cuando me leí, y él tiene otro libro que me encanta que se llama Where Good Ideas Come From, que también es Ah, espectacular. sí, ese sí lo conozco, sí, Entonces, chéverísimo. esos son los 2 libros de él que yo me leí en su momento. Where Good Ideas Come From, me lo leí hace como 10 años o más. Este sí me lo leí más reciente. Pero además, el tema es, cuando uno oye eso, uno dice, imagínense en 20 años de lo que estaremos hablando si permitimos que estas tecnologías hagan lo que deben hacer. Si permitimos que la inteligencia artificial nos ayude a acelerar tantas cosas que puede Tantas acelerar. cosas que se pueden hacer. Si nos permitimos que la medicina personalizada llegue a nuestra región y pueda hacer que la calidad de vida de tanta gente con una enfermedad cambie totalmente. Si permitimos que la terapia génica haga lo que tenga. O sea, si permitimos todo lo que puede. O sea, imagínense si nosotros le damos paso a todo esto que se viene, lo que serían nuestras sociedades. Entonces, creo que a veces, pero también siempre pasa que primero va la tecnología y la innovación y luego va la capacidad de absorción. Sí. Y eso pasa en todo. Eso pasa en muchas cosas. Entonces, creo que yo yo sí tengo una esperanza muy grande puesta en lo que viene. Creo que se necesita buen uso responsable, todo lo que siempre se ha dicho. Pero, oigan, el otro día estaba viendo una charla de inteligencia artificial diciendo que ya están haciendo las personas que van a vivir 120, 130 años. Entonces le conté a mi hija. Y entonces mi hija me decía, preguntas de mi hija y es, mamá, ¿y entonces cuántas veces nos vamos a tener que casar? Porque uno se va a aburrir de unos 120 años. Pero este fue el mejor comentario tan divino de mi hija. Me dijo, mamá, si yo supiera que iba a vivir 120 años o 130 años, hubiera vivido más tiempo contigo. Imagínense el comentario. Pero, ¿cómo va? Pero aquí la reflexión Todavía es, se puede. ¿cómo va a cambiar la vida cuando uno tenga ese lifespan tan grande que se nos viene? Y se nos va a venir, porque la tecnología y la innovación lo van a permitir. Pero además me encanta un concepto que dices que es si no lo permitimos, que es lo que normalmente pasa y sobre todo en esas discusiones en salud, que primero decimos que no antes de decir sí. Exacto. Nosotros acá en Novo tenemos un concepto que se llama ama la idea por 5 minutos, que lo que busca es eso, o sea, toma la idea y antes de decir que no se puede porque no se puede pagar, porque es muy caro, porque porque me parece muy difícil hacerlo, la interiorices, Exacto. para en vez de pensar cómo no, pienses cómo sí. Me fascina ese concepto, me lo va a robar. Entonces, tenemos en los sistemas de salud mucho del tema de una barrera porque lo primero que pensamos es que no se puede. En vez de pensar, ¿cómo lo hago pasar? Tengo que sentarme con alguien, tengo que discutir más allá de la discusión a la que estoy acostumbrada. Y así pensamos, ¿cómo sí? Lo que pasa es que Actitud yo creo que expansiva, ¿no? es un cambio de mentalidad y es un cambio de mente y es creernos que sí es posible. Yo creo que mucho de lo que nos pasa en Latinoamérica es que nos ponemos, como yo decía, los humanos nos ponemos barreras mentales, tenemos barreras regionales. Nosotros Claro, tenemos que también. empezar a pensar distinto. Aquí nosotros en nuestra región tenemos a veces limitaciones que se tienen que romper rompiéndolas. Punto. Es que ayer me preguntaban, ¿uno cómo genera confianza? Confiando. ¿Uno cómo rompe barreras? Rompiéndolas. Es tomando la acción. Tomando Es la decisión. la decisión y la acción. Y creo que ahí hay una tarea que tenemos que hacer en América Latina de ser capaces de permitirnos que las cosas pasen, que las cosas nos lleguen y que podamos realmente pensar en un futuro distinto. Yo lo que digo es, no puede ser que depende de la región en la que uno viva, en el mundo, uno tenga una salud u otra salud. Ahí América Latina no se puede quedar atrás. Y creo que es una tarea que tenemos que construir entre todos. Pero además, este de entre todos que tú lo dices me da paso para la siguiente pregunta, porque además tu experiencia es perfecta para contestar esta. Y es, has pasado por el público, has pasado por el privado. ¿Cómo hacemos para que se dé más esa colaboración entre ambos sectores? Pati, yo en muchos sectores y en muchos temas de mi vida siempre he dicho que la colaboración es esencial, pero es que aquí lo que digo es que sin la colaboración no va a pasar nada. Creo que los temas de salud son tan gruesos y son tan importantes que no hay un solo actor que por sí solo pueda resolver el problema. Un gobierno solo no lo va a resolver, la industria solo no lo va a resolver. Entonces, siento que aquí necesitamos intención de colaboración,
Y yo siento que la intención la hay. Cuando tú dices colaboremos, la gente como que Uno dice, encuentra mucha gente que quiere sí, colaborar. intención, pero también creo que, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando uno habla de colaboración, se ha vuelto como un concepto como tan bonito que a la gente le fascina usarlo, pero es que la colaboración es difícil. La colaboración hay que ponerle metas, a la colaboración hay que ponerle seguimiento, hay que ponerle, Confianza. sobre todo confianza, pero hay que realmente decir, vamos a colaborar en esto, vamos a tener este objetivo común, esto es lo que cada uno tiene que hacer, esto es lo que cada uno pone, a veces lo que cada uno pierde, porque probablemente hay cosas que hay que perder todo para que todos Sí, podamos ganar. claro. Y siento que en ese proceso de colaboración nos hemos quedado en el término bonito filosófico y no hemos llegado a lo más importante, y es a ponerle acción a la colaboración y ponerle metas y KPIs que tanto nos gustan. Hay que poner un KPI a la colaboración, que nunca lo hacemos. Entonces nos reunimos, o sea, la colaboración no es reunirse a hablar. La colaboración es sentarse con una meta y actuar, que es muy distinto. Bueno, ¿y cómo podemos fomentar un mayor acceso a los tratamientos innovadores acá en la región? En la región y en temas de salud, ese es el gran tema. Yo creo que nosotros tenemos en la región, y lo vemos desde FIFARMA, varios temas retadores, pero hay dos que para mí están relacionados y que definitivamente tenemos que abordar de manera colaborativa, estratégica y rápida. Dos. Primero, ver la salud como una inversión. Y esto me trae incluso a lo que estábamos hablando hace un momento. Nosotros en la región realmente no hemos priorizado la salud y no la vemos como una inversión estratégica de nuestros países. Y la muestra está en que el país latinoamericano que más invierte en salud, que es Brasil, cuando uno mezcla público con privado, invierte menos que el país europeo que menos invierte, que es Portugal. O sea, ahí y ni ¿Qué siquiera te dato tan cuento, bueno? y ni siquiera te cuento cuánto estamos por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, nosotros estamos muy por debajo de la OCDE, no, ni siquiera los países hemos logrado, la mayoría, unos sí, llegar al 6% de gasto público, 6% del PIB de gasto público en salud que definió la OPS hace 10 años, si no estoy mal. Llegaron, creo que Argentina y Colombia. Los demás países no han llegado allá. Un país como México tiene un gasto público en salud muy bajo, que realmente no hemos logrado subir con los años. Entonces, hay que priorizar salud y se tiene que ver en el presupuesto. O sea, eso tiene que verse en el presupuesto. O sea, uno no puede decir que uno prioriza la salud y le pone un presupuesto que realmente ni siquiera llega a los Que no estándares responde a eso, sí. importantes. Entonces, hay una tarea muy grande y yo siempre digo que nuestros desafíos empiezan ahí. Ahora, acceso. Nosotros tenemos en FIFARMA un reporte que hemos sacado 4 años consecutivos que se llama el FIFARMA Weight Indicator, que es el reporte de tiempos de acceso a medicamentos innovadores. Y recogemos 5 áreas terapéuticas. Realmente casi todos los medicamentos innovadores, de hecho el 82% de los medicamentos que se lanzaron en los últimos 10 años, hacen parte de este estudio. O sea que podemos decir que es comprensivo. Incluimos oncología, enfermedades raras, cardiometabólicos, inflamación y neurología, si no estoy mal. Sí, creo que esos son los 5. Ahí están involucrados todas estas moléculas y vemos cuánto se demoran los pacientes latinoamericanos en acceder a los medicamentos. 5 años, desde el momento que están aprobados en la FDA, pueden terminar pasando para que el paciente latinoamericano tenga acceso a un medicamento innovador. 5 años. Y cuando yo digo estas cifras, siempre le digo a la gente, piensen en el ser humano que está detrás. O sea, no piensen en 5 años de nivel, ¿sabes? Como Filosófico. Sí, volvemos a la palabra filosófica. No, 5 años es una persona que Esperando. el mejor tratamiento posible para su enfermedad. Entonces, siento que tenemos una tarea muy grande. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo hemos trabajado en FIFARMA y es parte de nuestra tarea en FIFARMA todos los días. Hay como 2 grandes tareas en ese ámbito. El tema regulatorio. Tenemos agencias que se demoran mucho en aprobar un medicamento que hace que esos tiempos sean así de largos. La agencia que más se demora en la región es INVIMA en Colombia. Una agencia que ha avanzado mucho es Anvisa en Brasil, entonces ahí tenemos una buena práctica y una práctica que realmente puede mejorar o debe mejorar. Entonces, ahí hay una tarea grande, pero también el acceso después de ser aprobado. En Colombia tenemos una legislación distinta, es que una vez está aprobado, el acceso es mucho más rápido, pero hay países como Brasil o México que una vez tiene la regulación, tiene que pasar por otro proceso para que haya acceso a digamos, a todos los ciudadanos. Y ahí también tenemos unas demoras enormes. Entonces ahí uno podría empezar a trabajar en mecanismos de acceso innovadores. O sea, hay maneras, y ahí volvemos a lo mismo, Patti. Solamente podemos sacar adelante esas estrategias si nos sentamos a trabajar y nos ponemos metas en conjunto, porque si no, volvemos a caer en el mismo panorama que te acabo de comentar. Yo te voy a dar un ejemplo que además tú conoces perfectamente
perfectamente bien y es, tú sabes que mi hermano tuvo leucemia mieloide y yo me acuerdo perfectamente, él se enfermó acá en Latinoamérica y me acuerdo perfectamente pensar, si mi hermano viviera en Estados Unidos tenía un tratamiento. Yo trabajo para la compañía que tiene el tratamiento y no se lo puedo dar porque no hay aprobación regulatoria. Es increíble y por eso me encanta que pongas ese ejemplo, porque ahorita dije 5 años, entonces uno dice, ay, 5 años. Que la No, no, gente cree estamos- que todos vivimos en la misma situación. que no nos preocupemos por la salud cuando estemos enfermos. Yo creo que eso es otra cosa importante, que nos preocupemos por la salud hoy, por nuestro sistema, por cómo responde nuestro sistema a las necesidades de la población, no la mía, la de la población. Porque cuando estemos en un problema, a mí hay una frase que alguna vez oí, que creo que es una frase de pronto muy conocida, es, uno puede tener muchos problemas en la vida, pero el día que uno tiene un problema de salud, tiene un solo problema, el de salud. Los demás se desaparecen. Entonces, que no nos preocupemos por la salud cuando estemos enfermos, o que tengamos un familiar enfermo, o lo que te pasó, que nos preocupemos desde ahora para tener un sistema que pueda responder a lo que la sociedad necesita. ¿Cuál crees tú que es como el potencial para fortalecer estos sistemas de salud en Latinoamérica? Es enorme, porque al final de cuentas tenemos unos retos, pero también tenemos unas capacidades y tenemos unos liderazgos que ojalá podamos aprovechar de manera colaborativa para poder realmente avanzar en estos temas que tenemos. Entonces, yo lo que creo es que, como todo en la vida, los problemas están para resolverse. Los problemas están para que nos sentemos a hablarlos, conversarlos y realmente encontrar soluciones. Y si somos capaces, cada uno desde lo que le toca, poner de su parte, seguramente esta región va a ser la región que va a poder aprovechar todo el potencial que tiene. Lindo. Y bueno, ya para cerrar estas preguntas, ¿qué oportunidad ves en el gremio para hacer innovación social? Ay, me encanta. Amo la innovación social, porque uno muchas veces cuando habla de innovación siempre piensa en innovación el producto. Exactamente. Entonces, innovación, el iPhone. Innovación, el medicamento para el cáncer. Innovación, no sé, o sea, uno siempre piensa en algo, en un producto. Y la innovación social es la capacidad que tenemos para innovar en estrategias sociales, para poder realmente responder a desafíos. Yo he sido una fanática de la innovación social para resolver problemas, en gran medida porque también creo que la multidisciplinariedad ayuda mucho. Cuando yo estaba en Afidro, empezamos con las hackatones, y era una herramienta de innovación social para responder a cómo resolver los problemas de sostenibilidad del sistema financiero. Imagínense personas que nunca habían hecho parte del sector salud, viendo el sector, obviamente los preparamos, les mandamos información para que leyeran, pero aquí había de todo, había estudiantes había estudiantes de medicina, por supuesto, pero había estudiantes de diseño, había estudiantes de todo, o sea, de cualquier disciplina que podía ser parte de esta hackathon y pensar en cosas distintas para resolver esos desafíos que tenía el sistema de salud. Entonces, la innovación social para mí es una herramienta importantísima cuando uno quiere poder responder a los desafíos que tenemos en la región, porque al final es darle la oportunidad y la voz a quienes típicamente no hacen parte de este tipo de discusiones y nos dan una mirada distinta, Patti. A veces los mismos con los mismos vamos a tener las mismas respuestas. Si los mismos nos sentamos con los otros y oímos otras visiones y versiones y perspectivas, vamos a encontrar cosas espectaculares. Entonces, yo tengo también una convocatoria todos los años en FIFARMA que se llama LATAM Health Champions, que también nos hace algo similar y es encontrar en emprendedores soluciones distintas y eso nos refresca, además también es refrescante. Entonces amo la innovación social como concepto y la amo como tarea de los gremios y la amo como tarea en el sector salud porque creo que necesitamos miradas distintas. Bueno, y la última pregunta, la de cierre. ¿Qué te hace auténtica? Ser yo Leggija, con lo que he aprendido, con las caídas que he tenido, con las levantadas que me he pegado en la vida, con lo apasionada que soy y lo disciplinada que soy. Si yo creo que cualquier persona tuviera que definirme, y me defino yo misma así, es a todo le pongo energía, eso le llama pasión, yo le digo energía, y a todo le pongo una disciplina a prueba de todo. O sea, siento que la clave en la vida es tener disciplina para lograr las metas. Y un poco mi vida es resultado de ponerle energía y ganas y ser disciplinada para lograrlo. Bueno, te voy a contar que yo me llevo esa frase de ponerle sentido a las cosas. Me inspiró muchísimo
y darte las gracias por esta súper conversación que tuvimos hoy, por estar aquí acompañándonos acá en Perspectivas Auténticas. Delicioso, delicioso. Yo que estaba nerviosa y todo, pero bueno, aquí pasamos muy rico. Gracias, Pati, gracias a ti, me lo disfruté un montón y ojalá quienes lo vean también se lo disfruten. Gracias por acompañarnos en Perspectivas Auténticas. Si esta historia te inspiró, compártela y únete a la conversación en redes sociales. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y sigue explorando lo que hace auténticos a los grandes líderes.